Mi nombre es Edgardo Medina, estudiante del 10º semestre de la carrera Ingeniería de Gas en la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral, ubicada en Ciudad Ojeda, Estado Zulia. A continuación les presentaré un proyecto titulado Batería recargable para los semáforos, en el cual participaré en el área de social. La implementación de baterías recargables para los semáforos es una propuesta única e innovadora que busca o que consta de una batería que puede ser recargada eléctricamente y que puede ser acoplada directamente a los semáforos para suplirlos a ellos de una batería o de una energía adicional para su funcionamiento cuando exista un problema o eventualidad eléctrica. En el pequeño prototipo de semáforo que tenemos acá estaríamos haciendo referencia a un semáforo típico de cualquier ciudad, en el cual ese semáforo estaría funcionando normalmente con electricidad o energía eléctrica que es suministrada directamente de la calle en la cual está instalado. Este semáforo está vulnerable a cualquier eventualidad eléctrica, puesto que no existe una batería o energía adicional para que este semáforo siga funcionando. Vamos a hacer un ejemplo acá muy práctico donde se vea acá el funcionamiento de la batería recargable para los semáforos. Yo voy a desconectar acá el enchufe del tomacorriente haciendo alusión de que este semáforo hubo una falla o un problema eléctrico. Al yo desconectar, como pueden observar, el semáforo aún continúa encendido. Esto se debe a que la batería hace su función. La batería tiene un pequeño chip o panel de control que cambia la señal o que envía una señal directamente a un pequeño chip que tiene en el panel, y este cambia la energía utilizada para que esta batería pueda cambiar o pueda más bien proporcionar de energía eléctrica al semáforo para que este siga funcionando continuamente. Por ser esta batería una batería no es industrial, la batería dura alrededor cargada de 4 horas y media, lo cual es un periodo en el cual estimamos que los entes gubernamentales puedan actuar a la brevedad posible y atender la problemática que ocurre en este semáforo. La propuesta está inspirada, o mejor dicho, sale, ya que los semáforos, si bien es cierto, han evolucionado a lo largo de los años en cuanto a tamaño, forma, diseño. Hoy nos encontramos con los llamados semáforos inteligentes, los cuales saludan al peatón, marcan el segundero, marcan el tiempo de espera que tanto el peatón como el conductor deben esperar. Sin embargo, todo este lujo se ve afectado o directamente se llega a su fin cuando existe una eventualidad eléctrica. Por eso que sale o que se crea la batería recargable para los semáforos. Dos opciones, la tenemos acá en Venezuela, puesto que tenemos empresas que producen este tipo de baterías, y al mismo tiempo estaríamos evitando importar otro tipo de energía de almacenamiento de electricidad para que estas baterías o estos artefactos sigan funcionando. Dentro de los objetivos que queremos alcanzar sería ser pioneros en el uso de baterías recargables para los semáforos, ya que acá en Venezuela no se implementa y en el mundo tampoco. Al mismo tiempo estaríamos minimizando y evitando todos los accidentes de tránsito producidos por las fallas en los semáforos, y al mismo tiempo aquellas interminables y extenuantes colas que se producen en aquellas principales ciudades de nuestro país, como lo son Caracas, Maracaibo, Valencia, entre otras metrópolis. Dentro del proyecto social, como es un proyecto social, este tipo de propuesta no va a limitar en cuanto al público que va destinada, ya que como es social, en cualquier sociedad existe un semáforo y este está vulnerable a cualquier falla, lo cual nos hace pensar de que esto es una propuesta realmente viable, puesto que tenemos los materiales acá en Venezuela y lo único que tenemos que hacer es acoplarlo a este tipo de electrodoméstico o de artefacto. En el caso de las baterías, esta batería dura alrededor de 4 horas y media cargada, mientras que las industriales duran 8 horas, lo que hace pensar de que si se compran o si se almacenan la energía adicional necesaria, estas baterías pueden suplir a los semáforos durante una problemática que ocurra en una madrugada donde no existen entes gubernamentales disponibles para atender a la falla. Ya de esta manera también queda más que evidenciado que en nuestro país tenemos que buscar otro tipo de energía y al mismo tiempo utilizar la que tenemos.